Gracias. Agradecemos a quienes integraron la primera parte del primer panel y los invitamos a descender del estrado. Invitamos a subir al estrado a los integrantes de la segunda parte, Giancarlo Spinetta, Rodolfo Díaz y Julio César Araoz. Preside el panel el doctor Giancarlo Spinetta. El doctor Spinetta es coordinador de Innovaciones Judiciales del Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Adelante, doctor. Buen día para todos y todas. Bueno, muchas gracias por estar acá. La verdad que me honra la invitación. Tengo un fuerte sentido de pertenencia con ambas instituciones, con la Universidad de Bolonia y con el Instituto para el Desarrollo Constitucional, así que es un placer para mí estar acá. Vamos a pasar a la segunda parte del primer panel, titulado La Reforma vista por sus reformadores. Lo tenemos con nosotros al doctor Rodolfo Díaz, que es abogado y doctor en Derecho. Fue convencional nacional constituyente en 1994. Y lo tenemos a Julio César Araoz, que también es abogado y fue convencional nacional constituyente del 94. Julio César, tiene la palabra, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecer a todos los organizadores, fundamentalmente a los miembros de esta convocatoria, que es el encuentro de egresados de la Universidad de Bolonia, Italia, en Latinoamérica, y también mi agradecimiento personal a esta perfecta anfitriona que nos respondió de acuerdo a las expectativas y mucho más que la doctora Patricia Fernández Andreani. Muchísimas gracias a ella también. Agradezco también la presencia de los expositores y quiero decirles especialmente a los más jóvenes que yo fui constituyente, quizás constituyente la edad que muchos de ustedes tienen ahora. Y entonces, para comenzar a hablar de esta Constitución, de ese momento, quiero situarlo como es un momento histórico, la reforma de la Constitución Nacional, como derivada del poder originario del 53. Y digo que es un momento histórico en primer lugar porque ha causado efecto en la conciencia social y ese efecto en la conciencia social se ha ido reproduciendo durante toda la historia en la vida política, económica, constitucional y cultural de la República Argentina. Ese es un hecho histórico. Pero los hechos históricos deben rescatarse en la realidad de su tiempo, con los ojos de hoy, pero reconociendo la realidad de su tiempo. Nosotros los constituyentes del 94, además de constituyente, del lugar que hubiéramos ocupamos en estos momentos, somos cronistas de nuestro tiempo. Escribimos y debemos escribir sobre la crónica de nuestro tiempo porque en su momento nuestras discusiones, el momento histórico que vivimos, debe servir no solo para las interpretaciones judiciales, debe servir para la historia fundamentalmente y comprender el devenir de ese acto histórico hasta ahora. Nosotros fuimos creadores de una nueva carta de navegación. Humildemente todos los 305 convencionales hicimos una nueva carta de navegación de la Argentina y es que algunos, aunque pesar que juraron la Constitución por unanimidad, me doy cuenta que no comprendieron el momento histórico que vivía la Argentina y que vivía el mundo. Momento histórico, habíamos en primer lugar empezar a comprender qué era la democracia. Nosotros como los jóvenes que están acá, que también éramos jóvenes, temíamos una utopía que era la democracia. Teníamos fogoneos de democracias y golpes militares
escritos con sangre, con persecución y con muerte. Esa utopía se cumplió en el año 83. Y cuando las utopías se transforman en realidad, se transforman en historia y dejan de ser utopía. Y esa es la historia que tuvimos, pero empezamos a comprender otra situación más, que la democracia por sí misma, ¿se acuerdan de esas valerosas palabras de Alfonsín? La democracia se come, se cura, se educa. Eran valientes, pero empezamos a comprender también que la democracia sin república quedaba sin consistencia y necesitábamos un nuevo acuerdo social entre todos los argentinos que le dé consistencia a la democracia y a la república. Dije yo que era un hecho histórico, pero en la historia que estaba pasando en esos momentos, no voy a hablar solamente del momento político donde el doctor Menem se hace cargo 6 meses antes, con una inflación del 5.000%, con un plan económico que había fracasado y con una voluntad sí de diálogo y de democracia, que era lo importante. Tenemos que reconocer qué pasaba en el mundo. El mundo estaba cambiando, el traje de la Constitución del 53 nos quedaba chico. Teníamos que ser no solo cronistas de nuestro tiempo, sino una nueva carta de navegación. Hablemos qué pasaba. Año 1985, se cae fundamentalmente, posteriormente, el muro de Berlín y las políticas de Glasnost y de cambio y la perestroika en la Unión Soviética. El mundo cambiaba. Cambiaba el mundo porque de la bipolaridad pasamos a la unipolaridad con Estados Unidos. Mientras el otro sector iba desapareciendo en la disgregación, pero va apareciendo también un nuevo fenómeno de la economía mundial. ¿Recuerdan cuando hemos estudiado y comenzamos a comprender lo que era la globalización? Comenzaba la globalización, nuevos mercados, nuevas formas de comerciar, el mundo cambiaba, la tecnología avanzaba, nos incorporábamos lo que queríamos o no, o tarde, a la tercera revolución industrial. Y nosotros ahí comenzamos a comprender que la caída del muro de Berlín y la caída y terminación de la Guerra Fría impactaba fuertemente en las conductas y en las políticas de los países y fundamentalmente de Argentina. Esto es lo que va ocurriendo. Esto es lo que teníamos que empezar a comprender de ese momento histórico, más allá de hablar de la reelección, de la no de reelección, nos quedaba chico, teníamos que tener una Argentina con un nuevo traje a lo que estaba ocurriendo en el mundo. La grandeza de los líderes políticos se mide por sus actos. La grandeza de Alfonsín y la grandeza de Menem no pasaba solamente por la voluntad de reelección, como dicen algunos, ni por el tercer senador para ser senador Alfonsín. Pasaba fundamentalmente por la necesidad de comprender que después de los años de luto, de miseria y de muerte, comenzaba la idea de los acuerdos, la idea de consolidar acuerdos entre todos los argentinos. Y ahí comenzamos, fundamentalmente con el Pacto de Olivos. Y aquello que durante toda la historia las reformas constitucionales fueron, que si eran con los miembros presentes, con la totalidad de la Cámara, la del 49, la del 56. Ambos líderes políticos comenzaron una Argentina que hablaba de la comprensión y de los acuerdos. ¿Que había cuestiones personales? Sí, eran seres humanos, pero que ponían la situación nacional más importante de esos tiempos. La política de los abrazos había comenzado. Yo me recuerdo mi disidencia en mis años de juventud, con partidos políticos, peleas en la calle, en la universidad, en mis largos años de cárcel.
Pero después teníamos los abrazos fundamentales de esta reforma constitucional que nos sintió aún con dureza sentarme en una banca cuando atrás lo tenía Bussi, que yo había terminado de gobernar la provincia hace pocos meses para que no fuera gobernador de esa provincia y me había tenido a los argentinos tantos años presos. Estaban todos los sectores. Para hacer memoria a los más jóvenes, 18 partidos políticos participaron en disidencias, en discusión, y se había hecho lo más importante que se llama la convocatoria a la reforma constitucional. Fue perfecta. Lo que algunos constituyentes hablan del acto preconstitucional. Ese acto se cumplió mediante la ley 24.309, legítima, fue votada por la gente, plural, 18 partidos políticos, democrática también, en su forma también de la elección. Pero algo más importante que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la reforma constitucional del 94, fue votada por unanimidad. Primer hecho histórico de la Argentina en un pacto social del acuerdo democrático de la Argentina, llamémosle sin vergüenza posguerra. Jóvenes, la reforma del 53 se hizo con 1.128.000 personas en este país y 13 provincias. La reforma del 94 se hizo en un mundo cambiante, con 36 y medio millones de personas y con un mundo que había cambiado. La del 53 se hizo fundamentalmente con incorporación de derechos humanos de primera y segunda generación. La del 94 se hizo con tercera generación y fundamentalmente con aquellas revoluciones económicas donde habíamos ingresado también a la revolución del pensamiento y del conocimiento que había comenzado. Ese es el mundo. Entonces no podemos hablar de la reforma constitucional como un acto de algún loco que quiso perpetuarse en el poder. La Argentina necesitaba condicionar su nuevo cuerpo político, económico y social a las realidades del mundo que iba cambiando fundamentalmente en esa época. Las constituciones nacen de las crisis. Esta constitución formaba parte de la crisis que vivíamos los argentinos, más allá de los partidos políticos que comprendieron los líderes de los partidos mayoritarios. Las reformas constitucionales todas tienen naturaleza jurídica, pero se escriben en el pentagrama fundamentalmente de lo jurídico y cuya armonía la dan fundamentalmente los artículos de las constituciones, de la Constitución, cuando todo el pueblo participa a partir de los partidos políticos y cualquiera fuera su condición política, económica y social, las constituciones la escriben los pueblos. Me siento orgulloso de haber participado, y en disidencia y en coincidencia, pero me siento el orgullo de haber participado. Acuérdense de Alberdi, libro base, jóvenes. Alberdi decía que hay que interpretar la Constitución, significa evaluar fundamentalmente los dramas de su tiempo. Lo dice con estas palabras: hay que evaluar los dramas del tiempo. Y solamente los dramas del tiempo, decía Alberdi, padre de nuestra Constitución, decía fundamentalmente hay que hacer las reformas necesarias para calmar esos dramas. Y ese drama que vivía la Argentina, él acabó sin ningún tipo de odio, ni de mezquindad, ni participar de algún partido político. Acabo de decir cuál es la Argentina que habíamos recibido en este momento, el cambio del mundo y la idea de comenzar una Argentina fundamentalmente en paz.
leí que un gran constitucionalista hace poco tiempo en un diario muy importante dice: la Constitución Nacional en su reforma es un cuerpo con dos almas. Quizás porque no comprendió la necesidad de la reforma y la necesidad que tuvimos los constituyentes de buscar el espíritu originario de mantenerlo. Nosotros, los reformistas del 94, no cambiamos el espíritu de Luc, no cambiamos el espíritu de Montesquieu, no cambiamos también el espíritu del 53 que venía de la mano de Alberdi. Nosotros, además de nuestras convicciones, dejamos solamente el preámbulo de la forma como rezo laico y los primeros 35 artículos de lo que significaban los derechos. Nosotros dejamos la lógica de los tres poderes, el control y equilibrio entre ellos, la igualdad jurídica ante la ley, la libre elección de nuestros gobernantes y el resguardo de la libertad. Ahí estaban el espíritu de Luc, de Montesquieu, de Alberdi, de nosotros, de toda nuestra historia. Pero nosotros teníamos el deber de incorporar lo que ocurría en el mundo, un rol más activo del Estado, una incorporación de los derechos colectivos de tercera generación y fundamentalmente la incorporación, que ya habló el amigo compañero Barra, de la incorporación de los tratados internacionales en toda su magnitud. Escuché también, y lo digo ya, abuelo de pájaro, en discusión si es una constitución típicamente liberal clásica o una constitución social. Nos guste o no nos guste, duela o no nos duela, a mí no me duele, es una constitución que entró al camino de las constituciones sociales. Nuevas categorías de derechos, nuevos tratados internacionales, nuevas potestades de incidencia colectiva con un rol activo del Estado y una forma de actuar. ¿Se imaginan que no voy a hablarle de todos los artículos de la Constitución porque le faltaría el respeto a quienes saben y van a hablar después de mí? Pero voy a decir algunas cosas. A la idea clásica de la Constitución, digamos, de la igualdad clásica que teníamos nosotros, se incorpora fundamentalmente la protección de los vulnerables. Esto nos incorpora fundamentalmente a las constituciones de tipo social. El artículo 75, 23, que son los deberes o lo que tienen que hacer el Congreso de la Nación, habla fundamentalmente de que el Congreso debe dictar leyes para proteger fundamentalmente a estos derechos de esta Constitución y además a los incorporados los tratados internacionales, derechos de la mujer, del nicho del niño, derecho del anciano, lucha contra la discriminación, los crímenes de guerra. Una barbaridad que incorporábamos necesariamente. Y fundamentalmente había un régimen de seguridad social para los niños en situación de desamparo y fundamentalmente para las mujeres en lactancia y maternidad. El artículo fundamentalmente 75-29 habla también sobre el tema de la discriminación y cosas que hoy yo no voy a pasar por alto absolutamente todo eso. Pero sí voy a hablar de que también el derecho constitucional económico, que es una parte muy importante, hablan de cómo se incorporan derechos que forman parte del mercado.
Eso no puede ser. Sí, señores, cuando habla fundamentalmente de lo que son el 42 de los consumidores y usuarios, de defensa a la competencia, del control de los monopolios. Y habla también de un artículo que duele en el día de hoy cuando escuchamos esto. Lo voy a leer. Artículo 75, inciso 19. El Congreso debe dictar normas para el desarrollo económico con justicia social. La Constitución habla de la justicia social, del desarrollo armónico. Duele. ¿No será por eso una nueva reforma? ¿No será por eso? Entonces, yo quiero significarles también que está desde el punto de vista económico el desarrollo armónico, pero también la posibilidad de las regiones que tienen, que pueden o deben hacer las provincias argentinas. Tengo ahí un proyecto, disculpen, que me decían que era muy difícil tratar el tema de la nueva coparticipación federal. Es muy fácil. Es muy fácil si nosotros armamos el tema, o ponemos de acuerdo de tener las regiones y que haya una nueva federal de impuestos por regiones donde se vean las cualidades competitivas de cada una de las provincias, y podríamos hacer esa reforma constitucional a partir de las nuevas regiones. Esa es la verdadera reforma del Estado del futuro. Le digo a los jóvenes, constituirnos en regiones económicas, y esas regiones económicas con una nueva ley federal de impuestos, y ver las cuestiones comparativas y competitivas de cada región, y la propia Constitución autoriza hacer tratados internacionales. Se lo solucionaría. Este es el tema de la reforma en esta situación que nosotros tenemos. En el tema de la libertad, terminando, en el tema de la libertad también quiero decirles, el amparo colectivo, imagínense que incorporamos el amparo no solo de una sola persona, el derecho de ir, de la Constitución del 53, de trabajar, de ejercer libremente su culto. No, tenemos derechos colectivos de la sociedad, donde incluso alguien de la sociedad ejerce el derecho en nombre de los vulnerados de la sociedad, y el Estado tiene que responder, y también los particulares, fundamentalmente la incorporación y la institución del habeas corpus, el habeas data y el amparo. Me queda poco tiempo, pero quiero hablar de un tema para terminar. Nos pasamos muchas noches acá con mi amigo Díaz, que estábamos a cargo de la comisión, fundamentalmente de la Comisión de Nuevos Derechos, de decir, nos pasamos años los argentinos, nosotros, nuestra generación, diciendo sobre la validad de las leyes después de los grupos de fuerzas o golpes inconstitucionales, la validez de las leyes de las fuerzas militares, de los gobiernos no constitucionales. Y escribimos con él el artículo 36 de Ley de Defensa de la Democracia para terminar con esto. Lo habíamos sufrido en carne propia. Escribimos el imperio de la Constitución, que es imprescriptible a pesar de los tiempos, que son actos totalmente nulos los hechos por gobiernos de fuerzas o no constitucionales. Y castigamos a los responsables sin derecho en el futuro a tener ninguna quita de prisión o ningún indulto o alguna cuestión por el estilo. Hechos imprescriptibles la Constitución, el imperio de la Constitución primero, y basta de aquellos que juraban por la Revolución Nacional, adjuraban de la Constitución, y nosotros teníamos que
desde la cátedra tendríamos que aprovechar y decíamos, y bueno, la continuidad jurídica del país hace legítimo aquellos actos ilegítimos de los hechos de fuerza que hacían en contra de la democracia. Se acabó. Tenemos la Ley de Defensa de la Democracia. Y esto fue muy importante, ese artículo 36, tan importante como el preámbulo de la Revolución de la Constitución Nacional. Para terminar, denme 2 minutos más. Me tocó cuando gobernaba la provincia de Tucumán hacer la primera ley de defensa del medio ambiente. Por bondad seguramente de la comisión y de Díaz, fui el miembro informante por unanimidad de la nueva ley de medio ambiente. Éramos premonitorios, esta constitución fue premonitoria. 1994 se hace esta ley con reparto de competencia y responsabilidades y la cuestión del daño ambiental, cuando un año después en Amaloa se habla del cambio climático, 1995. Los países se ponen de acuerdo, dicen qué está pasando. París, en el 15. Nosotros fuimos premonitorios de tener la primera ley, fundamentalmente del desarrollo equilibrado y sustentables, pero con una visión tan importante como el preámbulo para nosotros y las nuevas generaciones. ¿Saben por qué? Porque pensamos que nosotros habíamos salido de esa teoría homocéntrica, que éramos dueños de la naturaleza. Nosotros somos inquilinos de la naturaleza. Tenemos la obligación de ponerla sustentable para las generaciones que vienen y que vienen y que vienen. Este es el artículo 41 votado por unanimidad por la Convención Constituyente. Termino, no me echen, 3 palabras. Dije yo de que era, en un principio, era una constitución con 67 normas, 20 nuevas normas, 21 modificaciones, 17 disposiciones transitorias. El acto preconstituyente, legítimo. El acto constituyente, 90 días, legítimo, pero además unánime. El acto postconstituyente, aquel de las disposiciones transitorias, se resuelven fundamentalmente como comenzamos esa Constitución, que fundamentalmente con el diálogo. Son muy pocas las cosas que faltan en esta constituyente que está a la altura de las mejores constituyentes del mundo. Para terminar, se hace falta diálogo. Me encanta cuando están hablando del DNU y el cambio de artículos. Eso significa diálogo. ¿A qué nos sirve? El que viene va a venir. Pero reformemos el tema para darle, digamos, un límite a la potestad legislativa del Ejecutivo. Cada artículo que falta, le falta diálogo. Algunos dirán, bueno, el jefe de gabinete, cuando hablamos de la parte funcional, no funciona. Puede ser. Algunos hablamos que las mayorías agravadas para el Ombudsman eran necesarias, no ser tan agravadas. Pero lo importante es que tenemos una constitución a la altura del mundo. Y entonces, lo que quiero terminar diciendo, que como cronista de ese tiempo, como joven de ese tiempo, doy gracias de haber participado y tener una constitución a la altura de las circunstancias de la Argentina que está, de la Argentina que viene y que fundamentalmente está basada en el diálogo y no la pelea de los argentinos. Muchas gracias. César Araoz. Muchas gracias. Le cedemos la palabra al doctor Rodolfo Chango Díaz. Bueno, muchas gracias a la invitación, muchas gracias a la audiencia. Estamos conmemorando los 30 años
de la reforma del 94. Yo me voy a centrar bastante más en la convención que en la reforma en sí, pero quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Son 30 años, es decir, un periodo histórico significativo. 2 ejemplos. 30 años es lo que va de Juan Manuel de Rosas a Julio Argentino Roca. 30 años es lo que va desde que Albert Einstein publica la teoría de la relatividad y la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. 30 años. Ese es el mismo periodo de lo que estamos conmemorando acá. No es un periodo anecdótico. Aquí las anécdotas tienen poco valor más allá de una nota de color. Aquí la reflexión sobre la Constitución requiere reflexión científica. Ya es tiempo que si escribimos, que si hablamos, que si opinamos, sustentemos en ciencia. Porque si no, esta reunión no tiene sentido. Son 30 años, no una semana, no la explicación de lo que pasó ayer. La convención, yo no voy a hablar de la reforma constitucional, no la voy a defender por 2 razones. La primera, porque se defiende sola. Y la segunda, porque en la conferencia de clausura de esta reunión va a hablar el mejor defensor de la reforma del 94, que es mi estimado amigo, el doctor Antonio María Hernández. Así que le encomiendo a él mi representación en la defensa de la reforma del 94, en la que tanto coincidimos. Yo voy a hablar de otra cosa, porque las constituciones están hechas de política, no de palabras. Las constituciones consisten en convertir relaciones políticas, que son relaciones de poder, en relaciones jurídicas, que son relaciones de derecho. Consisten en convertir y a través de esa conversión, de convertir las relaciones políticas en relaciones jurídicas, someter el poder al derecho. Eso es lo que hacen las convenciones constituyentes. Eso es lo que hicimos en nuestra convención constituyente de 1994. En aquel tiempo, los principios de la década del 90, se produjeron grandes cambios, fines de los 80, principios de los 90, grandes cambios en las relaciones de poder, en el mundo y en la Argentina. En el mundo habían empezado los cambios de las relaciones de poder con la tercera ola de la democratización que empezó en el sur de Europa, en Portugal, en lo que se llamó la Revolución de los Claveles, que fue la democratización de Portugal. Que imagínense, para que ustedes entiendan, la mayoría de ustedes no había nacido cuando hicimos la reforma constitucional, pero aunque no nos crean, nosotros también habíamos sido jóvenes. Y cuando se imaginen el valor utópico que señalaba recién el doctor Araoz, que tenía para nosotros la recuperación democrática, cuando a un proceso de recuperación democrática se lo bautiza como la Revolución de los Claveles. Explicaba realmente el horizonte valorativo que dio sentido a toda nuestra militancia, a toda nuestra reflexión, incluso en muchos de nosotros, a la decisión, por ejemplo, de estudiar Derecho y no otras cosas. Ese proceso empezó ahí, pero después, sobre el final de los 80, se produce
el cambio más importante del periodo, que es la caída del Imperio Soviético, no solo como estructura de poder, sino también como modelo. Durante toda mi generación estaba allí presente el modelo soviético como un modelo tendencial que se podía elegir. Caído el muro de Berlín y caído el Imperio Soviético, ese modelo también desapareció y se despejó todo un ámbito de vida, de vía para el pensamiento democrático. Y además se termina un periodo histórico que en aquella época se llamaba la Guerra Fría y pasa a otro periodo histórico, donde había un señor que escribió un libro, Francis Fukuyama, que decía, ahora se terminó la historia, un libro que se llama El fin de la historia. No se terminó, pero era el sentido o la sensación que se vivía. O el entonces presidente Clinton, era presidente de los Estados Unidos, dice, ahora empieza un largo periodo de prosperidad mundial por el reparto del dividendo de la paz. Tampoco pasó eso, pero ese era el sentido del momento. Era otro mundo, entre el mundo anterior a todos esos cambios y en los cambios de ese momento. Y en la Argentina recuperamos la democracia en el 83. Aquí se ha dicho que ¿para qué vamos a cambiar la Constitución del 53 que andaba tan bien? No, tan bien no andaba. ¿Cómo va a andar bien? La violaron en el 30, en el 43, en el 55 y desde el año 1955 hasta 1983 hubo 17 años de militarismo en este país superpuestos sobre la Constitución. Los militares le ponían un papel adelante y decían, esta es la Constitución y en este papel dice que el que manda soy yo, decía el militar de turno. No, señores. La Constitución del 53 había sido mancillada por el militarismo argentino y había perdido su majestad. Era necesario recuperar eso que había sido perdido, pero no por urgencias. Había sido un larguísimo periodo histórico que llevaba 60 años, 70. Eso fue lo que generó que los actores políticos argentinos lo teníamos perfectamente presente. En el 1983 recuperamos la democracia. En esa época había bipartidismo en la Argentina, había más partidos, pero en Mendoza había 3. Y esa es una característica que siempre fue muy valiosa y yo la valoro mucho. Tuvimos muchas veces se dice que Mendoza ha tenido, algunos dicen que tiene, una calidad superior, institucional superior. Y hay distintas explicaciones. Yo siempre creí que una característica fundamental que le daba a Mendoza una particular calidad institucional era que aquí teníamos 3 partidos. El rol del Partido Demócrata, el Partido Radical y el Partido Peronista en funciones. Yo tuve el privilegio de estar en el Senado de Mendoza en la década del 70 con los 3 partidos representados y ver cómo funcionaba un sistema bueno, que funcionaba bien. Entonces, a lo que digo, tuvimos que abordar esta situación, pero la teníamos todos claro. Estaba en las plataformas del radicalismo, en las plataformas del justicialismo, y además, recuperada la democracia, el doctor Alfonsín en 1985, en la Navidad, el 24 de diciembre de 1985, creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, con el claro objetivo de hacer un programa de reformas para hacer una reforma constitucional, reelección incluida, debe decirse. Y el Consejo emitió 2 dictámenes extraordinarios, uno en el 86 y otro en el 87, con todo un programa de reformas. No se pudo llevar a cabo por los problemas económicos que hubo en ese momento. Y el Partido Justicialista lo mismo, había sido reformista siempre, ratificó su vocación reformista de la reforma constitucional en sus plataformas del 83 y del 89. Y yo lo sé, entre otras cosas, porque la del 89 la redacté yo. Lo que digo es que
cuando se habla de la reforma constitucional hay que ser cuidadoso. No fue una repentización oportunista de nadie. Hacía una década que estaba en la agenda nacional y hacía una década que estaba en las plataformas políticas de los principales actores de la política argentina. No, así es que no hay que apresurar los juicios, porque la tesis, ustedes saben que, a ver, lo hemos discutido otras veces, lo voy a decir porque estoy en Mendoza y los mendocinos valoramos extraordinariamente nuestra civilidad. Voy a discrepar con Gabriel y con Richard. No es la primera vez que lo discrepamos. Ellos dicen algunas cosas que son ciertas y hacen alguna interpretación que yo no comparto. La tesis de que la reforma constitucional estuvo motorizada por la pretensión del presidente Menem de la reelección es una tesis reduccionista. Quiere decir que hay muchos más factores que eso. Y ese reduccionismo le quita valor heurístico. No se puede explicar el proceso de reforma constitucional por eso. Miren, en 1992, 2 años antes, las encuestas ya mostraban que la mayoría de los argentinos iban progresivamente estando de acuerdo con la reforma. En el 92 estaban de acuerdo con la reforma, no tanto con la reelección. En el año 93 ya empieza a estarse de acuerdo con la reforma y con la reelección. Y se llega a 1993 en ese sentido, con una fuerte coincidencia que aparece en todos los estudios de opinión pública que se hicieron en la Argentina. Y vienen, pero este tipo de coincidencia se expresó en el comportamiento electoral concreto en las elecciones de 1983 y en las sucesivas. Veamos, en 1983 hay elecciones de medio término, legislativas nacionales, y el resultado tiene un impacto muy importante en el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque en esas elecciones ya se estaba diciendo que se venía una reforma constitucional y se discutía en ese momento. El resultado electoral fue el siguiente: el oficialismo de ese momento, el oficialismo justicialista, ganó 17 de los 24 distritos electorales. El PJ sacó el 43.47% de los votos en todo el país, que es, fíjense, el nivel más alto de votos que logró el peronismo en toda su historia en una elección de medio término. El radicalismo ganó 4 y algunos partidos provinciales también ganaron elecciones. Pero la elección tuvo fue un impacto muy importante que tuvo 2 efectos. Tuvo un efecto de incentivo en el sector justicialista en pro de la reforma y de la reelección, y además un sentido de restricción en la oposición, donde hubo que pensar. Y un efecto fundamental que tuvo esto, que se abrió un proceso de negociación. No hay que faltarle el respeto a ese proceso de negociación. Fue un proceso de negociación muy sofisticado, de valor histórico, y yo me voy a referir a eso. Porque yo por ahí escucho que dicen, no, porque Alfonsín tal cosa, Menem tal otra, no los conocieron. Porque claro, uno mira a los políticos que andan por ahí y le cuesta recordar la estatura de esa gente. Entonces, no fue así. En realidad, lo que sucedió, se abrió un proceso de negociación entre 2 políticos profesionales extraordinarios, 2 políticos profesionales excelentes. Y ese proceso de negociación no se explica ni por anécdotas ni por simplificaciones de oportunidad.
Hay instrumental científico para explicar eso. Yo voy a elegir uno, que es la teoría de juegos. Ustedes saben, la teoría de juegos es un instrumental analítico que permite analizar las negociaciones o los conflictos a través de dos supuestos fundamentales, que conflictos y consensos pueden ser analizados matemáticamente, y segundo, el otro supuesto es que los actores son actores racionales, que toman decisiones racionales en función de las circunstancias. La teoría de juegos, hay muchos ejemplos de sus éxitos. Yo voy a contar uno porque voy a usar el tiempo en esto, total, y con esto voy a ir acercándome al final. Hay varios ejemplos. Algunos tendrán presente, o lo habrán visto en alguna película, o se acordarán, de lo que se llamó la crisis de los misiles, que a principios de la década del 60, los rusos, que eran el imperio y estaban en todo su apogeo, estaban instalando misiles en Cuba, que está a 100 kilómetros de los Estados Unidos, y entonces estaban haciendo como una especie de megaportaaviones ahí en Cuba, y cuando lo descubren, el presidente de los Estados Unidos era un presidente que en su momento fue muy popular, lo mataron, el presidente Kennedy. Y entonces se inicia un proceso de negociación. Cuentan, y entonces hay películas y novelas y todo que cuentan cómo fue la negociación entre Kennedy y Khrushchev. En realidad, después hay estudios muy posteriores, especialistas, donde se sabe que Tom Schelling, un investigador de la Rand Corporation, que después ganó el premio Nobel, estaba asesorando al equipo de los Estados Unidos usando esta técnica de teoría de juegos de modo tal de dirigir la negociación entre Kennedy y Khrushchev, que logró la victoria o el consenso, un punto de consenso y de colaboración que permitió solucionar ese famoso tema del conflicto. Esa misma técnica permite analizar muchas cosas, y en este caso, creo yo, que permite analizar el proceso de negociación entre el presidente Menem y el presidente Alfonsín. Yo no me voy a extender en esto, pero tengamos presente esto. En la teoría de juegos hay distintos tipos de juegos. Hay juegos de puro conflicto, juegos de cooperación, hay juegos donde la ganancia de uno es la pérdida del otro, por ejemplo en el póker, ¿no? De lo que gano yo lo pierden los otros. O hay juegos donde las ganancias son compartidas. Hay juegos que se llaman de suma cero, juegos que se llaman de suma variable, es decir, donde si yo coopero, gano también yo. Y acá hay un hecho fundamental. Estaban todas estas cosas que a ustedes les han estado contando. Había un momento donde estábamos discutiendo, yo tuve el honor de participar, estábamos conversando cómo nos acercábamos a un acuerdo, teniendo en cuenta esto. Por lo menos a nosotros, yo creo que a mí me dicen chango, a él le dicen chiche. Yo creo que el chiche se tiene que acordar. A nosotros la instrucción que nos dijeron, pónganse de acuerdo. A nosotros no nos dijeron, gánenles. A nosotros cuando teníamos que ir a conversar en todo el proceso en que se hizo el Pacto de Olivos, nosotros estábamos en la negociación y la instrucción que teníamos no era ganale, era ponete de acuerdo. Esa era la instrucción que teníamos. Y eso se hizo. Y supongo yo, porque lo sé, que mis amigos y colegas que estaban conversando con nosotros del otro lado, tenían la misma instrucción. Pónganse de acuerdo, no que le ganen. Eso fue. Y entonces, en ese proceso, había un momento donde el juego era un juego de puro conflicto, porque decían, y si nosotros le damos la reelección a Menem, y después estos tipos se levantan de la convención y no nos votan las reformas, y por el otro lado
decíamos, che, y si nosotros le damos las reformas que ellos quieren, el primer ministro y el parlamentarismo y el Consejo de la Magistratura, y después no nos votan la reelección, y entonces había que encontrar ese juego de puro conflicto, había que encontrar una solución. Y la solución la encontró, yo me acuerdo, y probablemente vos también te tenés que acordar, vos Antonio también te tenés que acordar, la solución se le ocurrió a un querido amigo, un gran jurista radical, que fue Procurador General de la Nación, a Enrique Paisao, que no lo tenemos ya, porque falleció hace poco. A él se le ocurrió la solución, lo que nosotros al principio, lo que después se llamó el núcleo, que nosotros llamábamos la cláusula Paisao, que a él le dijo, che, hagamos una cosa, elijamos qué cosas vamos a votar juntos. Y armamos, primero era un poco más chica, después se hizo una lista de cosas que se votaba toda junta, que fue lo que se llamó el núcleo de coincidencias básicas. Que claro, dicho de un modo desdoroso, como que el paquete, que no sé qué, con todo respeto, discrepo. No fue eso. Fue un paso sustantivo de una negociación madura entre dos partidos políticos inteligentes. ¿Y qué pasó cuando eso se logró? El juego que era de puro conflicto se convirtió en un juego de cooperación. Y entonces el juego donde lo que había era solamente el juego de suma cero, donde lo que ganaba uno lo perdía el otro, se convirtió en un juego de suma variable donde había ganancias de cooperación. Eso hizo que la negociación inmediatamente posterior fue totalmente diferente. Eso permitió que el día 13 de noviembre el presidente Alfonsín y el presidente Menem anunciaron el comienzo del proceso preconstituyente. Inmediatamente las comisiones técnicas nos empezamos a reunir para establecer los contenidos de la propuesta. Y el día 13 de diciembre, un mes después, el presidente Alfonsín y el presidente Menem aprobaron el documento de las comisiones técnicas, sobre la base de lo cual se hizo la ley de convocatoria, la convocatoria a la reforma. Yo, por eso, creo que hay que abordar el proceso constituyente del 94 con el respeto que se merece. El equipo nuestro lo coordinaba Eduardo Menem en general y la parte técnica la coordinaba Alberto García Lema, que no pudo venir ahora. Del equipo radical, el que lo coordinaba en realidad era Berongaray, así como a mí me dicen Chango, a él le decían, tampoco está, Pacheco Berongaray, y el equipo técnico lo coordinaba Ricardo Gil Lavedra. Y eso permitió llegar a una convención en la que, como acá se ha dicho, participaron todos los partidos políticos de la Argentina, en la que se presentaron 1.593 proyectos de reforma. O sea, no es que fuimos un día y a ver, che, tomá, firmá acá. Se presentaron 1.593 proyectos. Tuvo 11 comisiones temáticas que hicieron 51 reuniones y emitieron 34 despachos de comisión. Y tuvimos una comisión de redacción que emitió 17 órdenes del día. Hicimos 38 sesiones plenarias en 100 días, que algunas de ellas duraron varios días, algunas de las sesiones. Y sancionamos 91 reformas. Un nuevo capítulo, modificamos 17 artículos, agregamos 19 artículos nuevos, modificamos 29 incisos, agregamos 8 incisos nuevos y agregamos 17 cláusulas transitorias. Estimados, ese fue el esfuerzo, mucho más que la cuestión de la reelección. Muchas gracias.
Agradecemos a quienes integraron la mesa y los invitamos a descender del estrado. A continuación tendrá lugar el segundo panel. Invitamos a subir al estrado a sus integrantes, doctoras Clara Acosta, Carolina Llanes, doctores Jorge Cáceres Arce y Robert Marcial González. Preside el panel la doctora Clara Acosta. La doctora Acosta es relatora de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Adelante, doctora, por favor. Buenos días, muchas gracias. Vamos a dar comienzo, muy amable, a este nuevo panel. Con él abriremos, comenzaremos con la intervención de la doctora Carolina Llanes. La doctora es ministra de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay. Doctora, la escuchamos. Hola. Muy buenos días. Muchísimas gracias también otra vez por la invitación para este encuentro aquí en San Rafael, Mendoza. En el caso mío, yo quiero abordar la reforma constitucional del 92 de la República del Paraguay, donde en realidad se han incorporado instituciones muy novedosas, pero por el escaso tiempo solamente me referiré a lo que generó la reforma del sistema penal paraguayo a partir de la Constitución del 92. Como ustedes saben, venimos de una historia de dictaduras militares, de una dictadura militar de más de 35 años, la cual fue, digamos, derrocada en 1989, también por otro golpe militar, a partir del cual se instaló una especie de gobierno provisorio hasta que la ciudadanía, el pueblo, exigió la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente a los efectos de la reforma de la Carta Magna. Esto se dio y se promulgó en 1992, estableciéndose cambios radicales en relación a todo el sistema político, el Estado social de derecho, la República democrática y sobre todo aspectos fundamentales relacionados al uso del poder penal del Estado. Pero no todo fue color de rosa. A partir de la sanción de la Constitución, antes de los 10 años, cuando estaba en vigencia la segunda presidencia constitucional de Raúl Cubas, se produjo un crimen político atroz que fue el magnicidio del vicepresidente de la República, el doctor Luis María Argaña, un político prominente, académico, referente, profesor nuestro en la Facultad de Derecho, que generó nuevamente un replanteamiento de todo lo que estaba ocurriendo a nivel político en la República del Paraguay y puso en riesgo la nueva Constitución. La gente salió a las calles. Recuerdo ese día, yo era fiscal penal, llegando a la oficina, porque ocurrió muy temprano, una conmoción generalizada en toda la ciudad. Nunca había ocurrido, por lo menos en los últimos años, un crimen así tan atroz y con tanta repercusión a nivel político. Esto generó que la gente saliera a las calles,
jóvenes, campesinos, porque también en marzo siempre hay una marcha campesina cada año, coincidió con la venida de miles de campesinos de todo el territorio de la República y se convocaron en las plazas exigiendo el esclarecimiento de este magnicidio y por supuesto hubo violencia, murieron 8 jóvenes, mucha gente fue herida, perseguida, encarcelada y en fin se produjo una conmoción muy importante antes de que la Constitución cumpla los 10 años. Con posterioridad a ello, se hicieron los procesos penales, ya con el nuevo sistema penal, a partir de la Constitución del 92, modelo acusatorio, donde se terminó condenando a los autores materiales, pero nunca a los autores intelectuales. Habían sospechas fundadas de quiénes podían ser, pero bueno, eso no sucedió, inclusive algunos de ellos ya no están. El modelo del sistema penal es el acusatorio. Tengo entendido que también la provincia de Mendoza y la mayoría de las provincias, entre ellas la pionera Córdoba, tienen este mismo sistema. El nuestro está conformado por un ministerio público que tiene prácticamente la exclusividad del ejercicio de la acción penal pública, con facultades discrecionales para prescindir de su ejercicio a los efectos de diversificar las respuestas a la criminalidad en caso de que éstas puedan ser resarcidas materialmente, en el caso de que se tenga en cuenta, por ejemplo, los delincuentes primarios y no tengan que contaminarse con el sistema penitenciario y puedan cumplir una premisa fundamental de la Constitución, que es la rehabilitación y la reinserción social lo antes posible. En fin, ese tipo de respuestas diversas tiene el Ministerio Público bajo su decisión, bajo el control de los jueces de garantías, en este caso que controlan no solamente la investigación, el respeto a todos los derechos de las partes, el respeto a la inviolabilidad de los recintos privados, el respeto a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, todas garantías consagradas en esta Constitución del 92. También algo muy importante, la consagración del respeto a la libertad mientras dure el proceso penal. La Constitución Nacional del 92 establece claramente en el artículo 19 que el uso de la prisión preventiva, la aplicación de la prisión preventiva mientras dure el proceso penal será de carácter excepcional y únicamente para hechos graves en los que se encuentre comprometida la investigación o el descubrimiento de la verdad. Todo eso fue incorporado dentro del nuevo sistema penal y procesal penal, pero ha sido una de las primeras garantías que ha sido distorsionada dentro de esta, digamos, vigencia de hace 32 años de la Constitución Nacional y 25 años del nuevo sistema penal, porque prácticamente la regla fue invertida. Lo primero que el Ministerio Público dispone al inicio de una investigación, ya que tiene también facultades coercitivas, es la detención preventiva de las personas. Y en 24 horas lo pone a consideración de un juez de garantía y generalmente decreta la prisión preventiva. Cuando en la Corte Suprema de Justicia nosotros trabajamos dentro de una oficina técnica en la posibilidad de que los magistrados apliquen de manera efectiva esa garantía constitucional de litigar en libertad. Nos han criticado, nos han, digamos, publicado en los medios de prensa como blanqueadores de los criminales o de los delincuentes. Porque hay una sociedad que considera que el uso de la fuerza desde el inicio del proceso penal es lo que corresponde dentro del ejercicio del poder punitivo del Estado. Y bueno, esa ha sido una de las distorsiones. A nivel legislativo también, el Código Procesal Penal, la Constitución no ha sido reformada, a pesar de que hubieron intentos de enmienda a los efectos de la reelección, cosa que no se ha dado. Pero a nivel legislativo sí, el Código Procesal Penal ha sufrido diversas modificaciones en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva, que era una de las garantías consagradas en la Constitución Nacional en la aplicación del poder penal del Estado. Otra distorsión que se ha dado también a nivel procesal, pero que tiene directa relación con lo que esta Constitución del 92 ha establecido, es el uso del tiempo dentro del proceso penal.
porque dentro del artículo 17 se habla de plazo razonable, y también el Pacto de San José de Costa Rica, del cual el Paraguay es signatario y dentro del orden de prelación también debe ser aplicado, establece la razonabilidad del tiempo de duración del proceso penal a los efectos de que las personas, tanto víctimas como justiciables, tengan una respuesta del Estado en un plazo razonable. Eso se estableció a nivel procesal. En un primer momento, el proceso penal tendría una duración de 3 años, más 12 meses para la actividad recursiva, pero todo eso fue modificándose durante el transcurso de estos 25 años, inclusive generando modificaciones que después eran aplicadas de manera favorable por ser más favorables a los justiciables en ese momento. También hoy en día estamos viviendo un momento a nivel transnacional de la irrupción de la criminalidad organizada. El sistema penal ordinario no se preparó para ese tipo de investigación. Si bien es cierto, es un proceso ordinario, hoy estamos trabajando en leyes que modifiquen algunos de los artículos del sistema penal, como por ejemplo la ley del lavado, la ley de comisos. ¿Por qué? Porque existen otros conceptos y otras finalidades en torno a lo que son las investigaciones contra el crimen organizado, que afectan gravemente el sistema financiero de nuestros países y por ende ponen en riesgo todo el sistema democrático instalado en cada uno de ellos. Actualmente el Paraguay, como integrante del GAFILAP, que es un organismo de las Naciones Unidas, un grupo de acción financiera internacional, la Argentina también es miembro, son 18 países, han consensuado en estandarizar sus sistemas jurídicos, en este caso los sistemas penales y también los sistemas financieros, a los efectos de combatir de manera más homogénea y efectiva esta criminalidad transnacional que pone en riesgo también el sistema republicano, el Estado de Derecho y las democracias en la región y en particular en la República del Paraguay. Se está también trabajando en un monitoreo permanente de causas emblemáticas dentro del sistema penal, causas de corrupción pública, causas de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ese es otro flagelo también muy común en la región, trata con fines de explotación sexual, laboral e inclusive para tráfico de órganos. Todos esos desafíos surgieron con posterioridad a la sanción de la Constitución de 1992 y a la reforma penal que vino después de ella. Hoy la República del Paraguay está trabajando de manera coordinada, los 3 poderes del Estado, dentro de una especie de plan de política criminal que, si bien es cierto, para mi gusto no está completamente instalado, sí estamos trabajando de manera coordinada, respetando la independencia de cada uno de los poderes, a los efectos de consolidar el sistema constitucional, consolidar el sistema penal, el sistema de prevención de la criminalidad compleja, a los efectos de estar a la altura de las circunstancias. Básicamente es eso lo que quería compartir con ustedes. No quiero sacar el tiempo a los demás expositores. Muchísimas gracias por vuestra atención. Doctora, muchas gracias. Excelente uso del tiempo, la felicitamos y un honor escucharla para dar inicio a la intervención de las mujeres en estos paneles. Muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar al doctor Jorge Cáceres Arce, que es presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y vicerrector académico de la Universidad Católica de Perú. Doctor. Muy bien. Muy buenos días. Agradecer en primer lugar a Jorge Alejandro Amaya y a Luca Mesetti por permitirme estar aquí en este recinto donde se respira plenas libertades. Muy bien, hablar de la reforma constitucional argentina con didáctica, con brillantez y con una elocuencia, creo, destacable. Hemos escuchado a los convencionales, quienes han sido los protagonistas de esta reforma histórica, la 5ª reforma, después de la Constitución Madre original de 1853. Sin duda, es
de una anotación política apreciable, lo que vinieron incorporando y sabiamente pactando los dos grandes líderes que creo que fueron los, como lo han explicado con bastante precisión, fueron los mentores de esta propuesta reformista que no solo quedó en una propuesta que el tiempo se lo llevó, es una reforma constitucional que se ha quedado en el tiempo, porque hay constituciones que pasan con el tiempo, hay reformas que se quedan en el tiempo. Esta reforma sin duda y sin discusión alguna es muy trascendente. El jefe de gabinete, el defensor del pueblo, que entiendo que hace buenos meses atrás no lo tienen elegido porque supongo que no hay acuerdos políticos en el Congreso bicameral, pero es importante. Nosotros en el Perú lo incorporamos recién con la Carta del 93 y hemos tenido defensores del pueblo titulares y accesitarios, porque los accesitarios en algunos casos tenían mayor periodo que los titulares. El defensor del pueblo es elegido por 5 años en el Perú y hemos tenido defensores del pueblo accesitarios por 7 años. Es decir, el defensor adjunto se quedó despachando porque el Congreso no se ponía de acuerdo. Pero hoy día tenemos defensor del pueblo. Definitivamente hablar de la explicación brillante que ha hecho el profesor Barra sobre los tratados internacionales, ya no es necesario reiterar, pero muy importante incluir esa gran reforma sobre los tratados internacionales. Los consejos nacionales de la magistratura provinciales. Nosotros en el Perú, lamentablemente, producto de una reforma constitucional, digo lamentable, y voy a explicar por qué lamentable, de diciembre del año 19, cuando era presidente el señor Vizcarra, que hoy día está encausado con 16 acusaciones constitucionales, ha batido récord, creo que nadie en el mundo puede tener 16 acusaciones constitucionales, impulsó un proceso de reforma constitucional y nos llevaron a un referéndum, en el sentido de modificar la estructura y la composición del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, traído del sistema francés y alemán. Y hoy tenemos una Junta Nacional de Justicia. Es penoso decir que esta Junta Nacional de Justicia se ha abocado más a resolver si 2 de sus 7 jueces deben quedarse por la edad o deben marcharse después de cumplir los 75 años. Lamentable, porque asuntos personales, subjetivos, han conducido a que esta Junta Nacional no cumpla sus funciones con la efectividad del caso. Vizcarra planteó que el Consejo Nacional de Magistratura, que tenía una composición plural, democrática y representativa, venían representantes de las universidades públicas y privadas, de los colegios profesionales, de la Corte Suprema y del Ministerio Público, que en sí son los operadores de toda administración de justicia ordinaria y constitucional. Hoy los 7 consejeros o integrantes de la Junta Nacional de Justicia los designa el Congreso. Muy bien, pero a través de un proceso donde el defensor del pueblo preside esa comisión evaluadora con el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Tribunal Constitucional, un representante de las universidades públicas y privadas, y proceden a seleccionar. Hace menos de 15 días han sido seleccionados los nuevos 7 consejeros que entrarán en funciones a partir del 5 de enero próximo. Pero esta Junta Nacional no cumplió y no ha cumplido la razón y el espíritu y el fundamento y la funcionalidad que era evaluar jueces y fiscales dentro de los periodos que establece la Constitución, que son cada 7 años. Y más aún, se han quedado algunos jueces y fiscales que han confundido y siguen confundiendo que la garantía de la presunción de inocencia queda secuestrada por la presunción de culpabilidad en el Perú. Esta reforma de diciembre del 19 impidió que los congresistas sean reelectos y hoy no tenemos la calidad política que la tienen ustedes, se los digo con toda franqueza. No he venido a llorar aquí, sino a decir verdades, porque creo que los académicos tenemos que acostumbrarnos a ser muy transparentes en nuestras posturas. Ustedes viven una estabilidad política, pero viven una inestabilidad económica. Nosotros vivimos en una estabilidad económica, pero una gran inestabilidad política. Y el ejemplo es concreto. Hemos tenido durante los últimos 18 años, es decir, desde el 2016 a la fecha, un solo presidente del Banco Central de Reserva. Y hemos tenido 9 presidentes de la República entre el 2006 y hoy día. Creo que con esa cifra y ese dato comprobado, lo que les digo. La no reelección condujo a que congresistas de un sistema unicameral, que no es la tradición
del régimen político peruano, porque nos venimos del sistema bicameral y ha sido la única constitución de la docena de constituciones que ha tenido el Perú republicano que implementó la unicameralidad. Pero hoy quienes impulsaron ir al sistema unicameral, que fue el sector del fujimorismo, cuyo líder ha fallecido hace unos meses atrás, son los que plantearon una reforma constitucional de marzo de este año y hemos retornado a la bicameralidad. Esperemos que con la bicameralidad se mejore la calidad de representantes que se implementará en las elecciones de abril del 2026 en el Perú, si la presidenta no es vacada antes, que ya va por su octavo proceso de vacancia presidencial. La actual presidenta, Dina Boluarte, octavo proceso de vacancia presidencial. Un exceso, un abuso y un desmérito a la institucionalidad de la presidencia de la República. ¿Qué más nos conllevó la reforma de Vizcarra? El no retorno a la bicameralidad. Estas 3 reformas de diciembre del año 19 hoy han perdido efectividad, no han calado en la legitimidad de la ciudadanía y menos aún tienen la solidez política que nos conduce a una reforma. Las constituciones por esencia deben ser duraderas, deben ser flexibles sus reformas, sí, pero también deben ser rígidas sus reformas. Y ustedes muy bien han explicado con docencia y decencia política, quienes nos han antecedido en la palabra, cómo llegaron a acuerdos 2 grandes líderes. El líder del radicalismo, que creo que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Argentina, don Raúl Alfonsín, y don Carlos Saúl Menem, que estuvo, si no me equivoco, 3 periodos como presidente de la Argentina. Pero llegaron a voluntades, creo, desde una concepción social y política, pensando en el futuro de Argentina, con fe y con una solidez, creo, política que conduce a que después de 30 años, de 3 décadas, ya se cumplió en agosto la última reforma, puedan celebrar y estemos aquí en este salón aplaudiendo a quienes fueron los impulsores de esa reforma y que después de 30 años la reforma sí es eficaz y eficiente, política, jurídica, social y culturalmente para los 37 millones de argentinos. Nosotros hemos tenido un último proceso de reforma constitucional a la Carta del 93 que ya va a estar por cumplir 32 años de vigencia. Octubre del 93 se promulgó. Esta Constitución tiene 62 reformas constitucionales en 32 años. 62 reformas. Les voy a decir una intrascendente que es para lagrimear. La esposa del señor Humala, don Nadine, le dijo que se sentía incómoda que le llamaran presidentes regionales a los que son hoy día los gobernadores. Y dijeron, hay que variar la denominación de quienes son las autoridades regionales. Ya no se llamarán presidentes porque en el Perú solo hay un presidente y ahora se llamarán gobernadores. Esa fue una reforma constitucional absurda, mediocre y carente de motivación, porque el Perú no es un Estado federado como son ustedes, somos un Estado unitario desde inicios de la República. Absurda. Las trascendentes, el retorno a la bicameralidad, que se ha aprobado en marzo de este año. La reelección de congresistas, sí, es importante tener gente con clase y de clase en un congreso o unicameral o bicameral. Se ha demostrado en el país en los últimos 30 años que los que fueron a reelección, solo el 20 o 25% de la población, la ciudadanía sensata y cuerda, lo religió. Es decir, la ciudadanía determinó quiénes sí podían ser reelectos y quiénes no. Y no podíamos, a través de un mandato de una reforma que conllevó a jugar con la ignorancia de la ciudadanía. Es decir, más gasto, más presupuesto. Eso fue las banderas del fujimorismo cuando hubo el autogolpe del año 92 y disolvió el Congreso bicameral en el país, donde hubieron senadores brillantes. Uno de ellos, quien se instala en enero de este año como juez de la Corte Interamericana, Alberto Boreo Díaz. Fue un senador a los 40 y tantos años, brillante. Senadores y diputados de primer nivel, que lamentablemente hoy no los tenemos. Es por ello que el respaldo ciudadano al Congreso de la República no excede del 6% y la Presidenta de la República del 3%, a pesar de la PEG. Se los digo con toda pena y nostalgia, pero reitero, los académicos no podemos guardar
ni menos decir en alto lo que sucede. Pero hemos retornado a la bicameralidad y reitero, quienes impulsaron ir al unicameralismo, porque señalaban el sector del fujimorismo, que eso nos conllevaba a excesos gastos, a ineficacia del propio sistema parlamentario, son los primeros que han impulsado retornar a la bicameralidad, es decir, el fujimorismo en marzo de este año. La reelección de congresistas de la República también ha impulsado. Y una figura muy importante, que va de la mano con un serio problema de interpretación constitucional que han tenido los presidentes Kuczynski, el presidente Vizcarra y el señor Castillo, que hoy día está preso, y bien preso, no que López Obrador ni el señor Petro vengan a defender que es un preso político, es un preso porque ha delinquido y porque ha quebrado el Estado constitucional. Las dos figuras que vienen de distintos orígenes doctrinarios e históricos, la cuestión de confianza y el voto de confianza. La cuestión de confianza, como lo saben ustedes perfectamente, y no voy a dar clases ante Antonio María ni ante Luca, porque me pondrían de 10 para abajo, lo digo con toda franqueza. La cuestión de confianza encuentra su origen en el sistema español. Es una herramienta de control político del Ejecutivo al Congreso de la República, cuando plantea un ministro o el gabinete o el Consejo de Ministros propuestas legislativas, pero en el ámbito de sus competencias y sus facultades. Pero sucedió que el señor Kuczynski y el señor Vizcarra se excedieron de esas competencias e invadieron el fuero de los órganos constitucionales y del Congreso de la República. El voto de confianza fue utilizado en forma abusiva y exagerada por el sector de Fuerza Popular liderado por la hija del señor Fujimori, que en el caso del gobierno del señor Kuczynski tenía 73 de los 140 parlamentarios, una mayoría de la mayoría. 73 de los 140 parlamentarios, 130, perdón, de los 130 parlamentarios que tiene el Perú. Y con ello lo terminó, como dices, caseramente arrinconando políticamente al señor Kuczynski. Torpeza política de ella, porque eso nos condujo a lo que tenemos hoy día, esta gran crisis política en el país, donde hemos tenido presidentes por 5 días, el señor Merino, que lo sucedió, al vacado Vizcarra, y bueno, y luego Sagasti, luego el señor Castillo, que gobernó 16 meses en el país, y hoy la señora Boluarte desde diciembre del año 22. Y confundieron la cuestión y la cuestión de confianza con el voto de confianza, cuando el voto de confianza proviene del sistema parlamentario inglés, que es en sí la herramienta de control del Parlamento al Ejecutivo. Son dos distintas figuras, con origen distantes, jurisprudencia distante, doctrina distante. Gracias a Dios que el pasado mayo del 23, el Tribunal Constitucional peruano, compuesto por 7 magistrados, los 7 elegidos por el Congreso de la República, decidieron, creo, con sabiduría constitucional, con ponderación política y con razonabilidad social, que no podíamos seguir confundiendo la figura de la cuestión de confianza con el voto de confianza. Y determinaron que la decisión que tomó el señor Vizcarra, y por lo cual está hoy día acusado constitucionalmente con sus ministros, de disolver inconstitucionalmente el Congreso en septiembre del 19, 30 de septiembre exactamente del 19, lo disolvió, bajo el absurdo, errado y descontrolado argumento de que sus ministros habían propuesto se reforme la ley orgánica del Tribunal Constitucional para elegir a los magistrados, porque ellos querían controlarlos. Y como no tenían control en el Parlamento, querían controlarlos a través de una reforma donde 3 de los 7 vengan del Poder Ejecutivo. Eso no era una competencia del Ejecutivo, es una facultad exclusiva del propio Tribunal Constitucional y del ente legislativo, que es el Congreso de la República. Irrumpió en el Congreso el entonces primer ministro Salvador del Solar, que es un gran artista, pero como político hay que desaprobarlo, y planteó la cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso. El presidente entonces del Parlamento, Pedro Lechea Álvarez Calderón, le dijo: señor primer ministro, evaluaremos su propuesta, la llevaremos a la Comisión de Constitución respetando el debido proceso. Ah, no, me han denegado la propuesta, negación fáctica, y nació esta absurda, descontrolada y desmotivada figura de la negación fáctica. Imagínense que en forma tácita tú puedes hablar de un rechazo de una cuestión de confianza. El rechazo tiene que ser expreso,
Tiene que haber una votación, una decisión, un acto legislativo. Producto de esta pésima interpretación, esta absurda e irracional e inconstitucional interpretación, el gabinete que presidía Vicente Ceballos, abogado, aprobó disolver el Congreso de la República. Hoy está acusado constitucionalmente el señor Vizcarra y sus ministros por este abuso a la Constitución. Retorno y termino. Ustedes tienen una señora reforma constitucional. Nosotros tenemos una Constitución que ya cumplió más de 30 décadas, que casi va de la mano con el tiempo en vigencia de su reforma constitucional. Nos unen muchos lazos culturales, étnicos, religiosos y también políticos en pensamiento de libertades. Pero ustedes siéntanse orgullosos de su reforma constitucional. Siéntanse complacidos que ha cumplido 30 años y esperamos que cumplirán 30 más en una aplicación, creo, de expresión de una interpretación sostenible y sostenida en el tiempo, donde ha primado, ejemplo, en materia de medio ambiente, ese principio de la solidaridad generacional, la custodia del medio ambiente, pensando en las generaciones del futuro. Nosotros abrigamos, como peruanos, que retornaremos a un estado de estabilidad política que nos permitirá seguir mirando a la democracia y la libertad con honor y con mérito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un placer escucharlo. Para cerrar el panel, disertará el doctor Robert Marcial González, que es presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Robert, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Realmente